Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días a todos, gracias por conectarse. Es para mí un gusto y un privilegio estar aquí en Inteligencia Dental, auspiciado por COA, y realmente si lo que ustedes están esperando de esta humilde plática es que les dé un instrumento que les va a facilitar sus procedimientos, tanto protésicos como de laboratorio, están en lo cierto. Sin embargo, no van a ver una exclusividad de articuladores. Verán a lo largo de la plática que existen muchos de ustedes tienen arrumbados en sus consultorios algunos de estos articuladores. Y sin más ni más, vamos a comenzar. Y esta es la única fotografía que van a ver ustedes a color. De nuevo, mi nombre es Fernando Mercado y estoy aquí gracias al auspicio de Inteligencia Dental y de COA. Y hablemos de articuladores, pero antes de eso hay que sentar las bases de esta presentación, y siempre existen conflictos de intereses. En este caso yo manifiesto que no tengo ningún conflicto de interés comercial. Y por otro lado, el formato de la presentación, no cambien sus computadoras, no les hagan nada, la conferencia está formateada totalmente en blanco y negro, porque pienso yo que para este tema los colores son muy distractores. Ahora bien, hablemos de los articuladores. Creo que todos sabemos que los articuladores se pueden clasificar en completamente ajustables, en semiajustables y, por supuesto, algo que es muy utilizado, las bisagras. No tengo nada en contra de los ortodoncistas, pero ellos utilizan las manos como articuladores y esto no viene al caso en esta plática. Sin embargo, en los articuladores, cualquiera que sea el que ustedes utilicen, ya sea totalmente ajustable, semiajustable o bisagras, lo más importante es la obtención de unos perfectos modelos de estudio o unos perfectos modelos de trabajo. Porque cualquier información que nos den estos modelos de estudio de trabajo que vengan distorsionados o con burbujas, dan al traste con cualquier tipo de instrumentación que nosotros queramos manejar. Así que lo primordial es tener unas impresiones perfectas y unos corridos en yeso perfectos. No hay otra manera de poder instrumentar en ningún tipo de articulador. Modelos bien recortados, limpiecitos y sobre todo sin esas espantosas burbujas o nódulos que ven ustedes en las caras oclusales. Y esto tiene toda la lógica del mundo, porque si ustedes van a tomar un registro, ya sea con cera, con vinil polisiloxano, con poliéteres, con acrílicos,
esos nódulos que se encuentran en las caras oclusales van a impedir el correcto asentamiento de su registro y por lo tanto van a tener un montaje incorrecto en cualquiera de los tipos de articuladores. Y si alimentamos a estos articuladores con información falsa, sería lo mismo que si alimentásemos nosotros a nuestras computadoras con información falsa. Y todos los resultados, obviamente, van a ser falsos. Así que hay que partir de una excelente impresión. Sin nódulos, sin burbujas. Modelos perfectos. Y ya que hemos acabado con esto de los modelos, hablemos ahora sí de los articuladores completamente ajustables. El articulador completamente ajustable es el estándar de oro para cualquier trabajo protésico. Existen diferentes tipos de articuladores completamente ajustables y la gran ventaja de ellos es que nos dan absolutamente todos y cada uno de los movimientos mandibulares que tienen nuestros pacientes. Sin embargo, desde el punto de vista de nosotros los clínicos, resultan muy costosos y por otro lado, la instrumentación requiere de una aparatología impresionante, que nos consume muchísimo tiempo. Hay pantógrafos mecánicos, hay pantógrafos neumáticos, hay pantógrafos computarizados. Sirven perfectamente para lo que sería actividades de enseñanza y de investigación, pero sinceramente en nuestra práctica diaria es un poquitito complicado de usar. Viene ahora los articuladores de bisagra. Son los más utilizados y tenemos articuladores de bisagra de todos tipos, colores y sabores. De dulce, de chile, de manteca, de plástico, de aluminio, de latón, unos que aparentemente son un poquito más ajustables. La verdad es que no cumplen con los requisitos para hacer trabajos protésicos complejos, simplemente porque no tienen posibilidad de hacer ningún movimiento mandibular y dependemos, como su nombre lo dice, de un eje fijo de bisagra. Siguiendo con esto, vamos a lo que nos toca el tema de hoy, que son los semiajustables. Es el justo medio entre las bisagras y los completamente ajustables. Y partiendo de los principales o de los primeros semiajustables, como el Whipmix desarrollado por Charles Stewart, ya en la era moderna, estos articuladores, oyéndonos a lo que sería el BioArt, son instrumentos relativamente sencillos, fáciles de manejar, nos proveen muchísima información que en un momento vamos a analizar cuál es esta, y realmente tiene ventajas a bajo costo y con una sencillez de manipulación, que es lo que nosotros como clínicos queremos en nuestro consultorio. Sin embargo, hay cosas muy borrosas que nos quedan de recuerdo cuando aprendimos a manejar instrumentación semiajustable, y realmente este es el objetivo de esta plática. Los instrumentos semiajustables se clasifican en dos tipos. Este es un venerable articulador de los primeros que existieron y que se llaman no arcón. Y se llama no arcón porque, si se dan cuenta, el cóndilo se encuentra en el miembro superior. Esto quiere decir, el miembro superior del articulador es el que alberga a los cóndilos, y lo que sería la cavidad glenoidea se encuentra en el miembro inferior. Esto quiere decir totalmente diferente a lo que encontramos en un ser humano. Y esto se llama no arcón o non arcón. Otro ejemplo de non arcón, el famoso Hanau, que ven ustedes, el cóndilo se encuentra en el miembro superior y la cavidad glenoidea en lo que sería el maxilar o el miembro superior. Son maravillosos para prótesis totales, pero estos articuladores no nos dan la ventaja de tener dos posiciones, una en la de relación céntrica y otra en la de máxima intercuspidación. Y desde el punto de vista de que muchos de nuestros pacientes no se encuentran con una completa concordancia de relación céntrica y máxima intercuspidación, los no arcón no nos funcionan. El otro tipo de articuladores se apegan un poco más a la realidad y son llamados articuladores tipo arcón, en los cuales podemos ver nosotros que el cóndilo pertenece o corresponde a lo que sería el miembro inferior del articulador, y las cajas glenoideas del articulador corresponden al miembro superior
que sería lo mismo que tenemos en un cráneo de un ser humano. Yéndonos a otro articulador, vemos tipo arcón, porque el cóndilo se encuentra en la parte inferior, en la mandíbula, como corresponde, y la caja glenoidea se localiza en lo que es el maxilar. Todos estos y cada uno de los articuladores, sean arcón o no arcón, cuentan o deben contar con un arco facial. Y un arco facial es simplemente un instrumento de transferencia de la información del paciente. Todos y cada uno de ellos están compuestos por brazos laterales, una barra transversa, una articulación universal, la horquilla intraoral, el nasion y dos olivas. Viéndolo en este plano sagital, a este arco de un articulador Whip-Mix, vemos que tenemos el nasion, que es un punto de referencia, las olivas, que serán dos puntos de referencia, y con eso lograremos un tripodismo o una estabilidad de nuestro arco facial. Vemos los brazos laterales, que se abren o cierran dependiendo lo que sería el ancho de la cara del paciente o la distancia intercondilar, si es que ya queremos hablar en términos odontológicos. Tenemos también un vástago vertical que va a sostener a una articulación universal, y esta a su vez va a dar soporte o apoyo a la horquilla intraoral, que es donde colocaremos el material de registro, cualquiera que éste sea. Este otro tipo de arco facial, en este caso el BioArt, tenemos nosotros los mismos componentes: nasion, olivas, brazos laterales, vástago vertical, articulación universal y horquilla intraoral. Todos y cada uno de estos instrumentos poseen este arco facial, que está compuesto por estos componentes. En un plano frontal vemos el nasion, los brazos laterales, el vástago vertical, la articulación universal y la horquilla intraoral. Sin embargo, han existido ciertas novedades. En lugar de dos llaves ahora para la articulación universal, como generalmente se utilizaba, ahora tenemos la ventaja en este nuevo arco facial, que la articulación está compuesta de una sola llave. En lugar de tener que andar atornillando dos, tenemos una sola y resulta un poquitito más ergonómico. Sin embargo, arco facial que ustedes tengan es lo que diferencia a estos articuladores de todos los demás. Una breve revisión de la técnica. En este caso hay mucha controversia entre que si la cera es muy inestable y no sirve para obtener un registro de arco facial. La verdad es que hay que ver realmente qué es lo que se está buscando. Si nosotros pretendemos tomar el arco facial y enviarlo a un laboratorio, y esto se va a tardar 2 días, obviamente la cera no es una elección. Podemos utilizar materiales a base de vinil polisiloxano o poliéteres o modelinas. Sin embargo, en este caso yo monto todos los modelos inmediatamente después de obtener el registro para evitar distorsión, y utilizamos cera. Cera, rosa, toda estación. Y lo que hacemos es recubrir la horquilla intraoral. Ojo, porque la parte inferior de la horquilla intraoral es la que tiene el punto de soldadura, y obtener un grosor de cera uniforme. Muy importante en este otro tipo de horquilla o de arco de horquilla intraoral, crear un grosor excesivo de cera en la parte que va a corresponder a los dientes anteriores inferiores. Y esto tiene mucha lógica, porque el arco de cierre de un ser humano es en forma de arco, válgase la redundancia, y lo primero que van a tocar los dientes sería en la parte posterior, y eso nos va a desalojar la horquilla intraoral y nos va a impedir tomar un buen registro. Así que aquí el chiste es que este grosor de cera nos sirva para que el paciente incida en los dientes anteriores y no desaloje de los dientes superiores a la horquilla intraoral. Aquí recordemos que el punto de obtener un registro de arco facial es para los dientes o la arcada superior. En ningún momento nos interesa ninguna información de lo que sería la arcada inferior. Una vez que tenemos centrada la horquilla intraoral, presionamos como si estuviéramos tomando una impresión para que las huellas de cera
se copien perfectamente. Generalmente el hecho de no centrarlo en la parte media o en la línea media facial no influye en el resultado porque se autoajusta mediante el arco facial. Sin embargo, si estamos apostándole a la excelencia, pues tratar de que las cosas vayan bien desde el principio. Se muestran en estas fotos cómo los dientes anteriores e inferiores están incidiendo con la cera en el segmento anterior y esto a su vez empuja a la horquilla intraoral en contra de los dientes. Si los que contactaran primero fueran los dientes posteriores, esta horquilla intraoral por pura mecánica se desalojaría o se despegaría de los dientes superiores. Posteriormente le pedimos al paciente que se coloque como si fuera en la posición de pequeño y las cajas glenoideas en pequeño. Si resultara ser que es mediano, obviamente poner el cóndilo en la posición de mediano y colocar una de las arandelas que nos dan espacio o girar las manivelas de los nuevos articuladores a que llegue a embonar en lo que sería mediano, y si fuera tamaño grande, pues hacer lo consecuente. Sin embargo, algo muy importante para el montaje del modelo superior es que las cajas laterales de la cavidad glenoidea del articulador deben de estar colocadas a 0 grados, y esto para impedir que el cóndilo pudiera desalojarse cuando estamos en el proceso de montaje. Y los manuales de los articuladores nos mencionan que la inclinación de las cajas glenoideas de los articuladores debe ser a 30 grados. Y muchas veces la pregunta es, ¿y por qué demonios a 30 grados? ¿Qué es la angulación de la cavidad glenoidea de los seres humanos? La verdad es que estamos hablando de un articulador semiajustable y que tiene cierta discrepancia con lo que es el verdadero eje de rotación condilar. Me voy a explicar. Nosotros colocamos las olivas del articulador o del arco facial en el conducto auditivo externo del paciente y esto se aproxima, mas no es preciso al punto del eje de rotación condilar de la mandíbula. Y para compensar esa discrepancia es que nosotros hacemos esta calibración o compensación a 30 grados. En pocas palabras, entre lo que representa el punto de donde sale esto, de este ángulo, es el eje de rotación condilar, y donde está el pivote es en donde se encuentra la oliva que nosotros vamos a transportar al articulador. Es simplemente una medida compensatoria que es de 30 grados. Y si quieren ser más exquisitos y tener un dato inútil, son 30 grados y 6.5 milímetros la discrepancia en promedio que existe del eje de rotación condilar a donde colocamos nosotros las olivas. Y eso ocurre en todos y cada uno de los articuladores. El modelo superior debe montarse a 30 grados para compensar ese eje de rotación condilar o la discrepancia que hay entre el eje de rotación condilar y el pivote o el centro de las olivas que insertamos nosotros en el conducto auditivo externo al tomar el registro del arco facial. Ahora bien, listos para montar, en este caso un montaje en un Webmix. El montaje se realiza de manera semejante en todos y cada uno de los articuladores. Vemos nosotros que ya tenemos el arco facial en su lugar y estamos listos para montar. Lo importante aquí es que la barra vertical, en este caso la barra horizontal del articulador no está en contacto con el miembro superior del articulador, y eso es porque en este caso cometimos un error garrafal y tenemos un modelo con muchísimas retenciones o con muchísimo zócalo, como ustedes quieran llamarlo. Es importante que la barra transversa y el miembro superior del articulador estén en íntimo contacto para que no nos den información falsa. Aquí lo tenemos totalmente desfasado debido a unas excesivas retenciones o un excesivo zócalo del modelo. Lo que hay que hacer es recortar, proveer el espacio necesario para el yeso de montaje y verificar que el miembro superior del articulador está descansando perfectamente sobre la barra transversa. Y ahora sí, añadir muy poco yeso y, muy importante, muy fluido. Recordemos nosotros que a mayor cantidad de yeso, mayor expansión,
y a mayor cantidad de líquido, menor expansión. Entonces, si nosotros hacemos nuestra mezcla de yeso en poca cantidad y bastante fluido, no vamos a tener un problema significativo de expansión del yeso que nos pueda desfasar. Una vez que ha fraguado o cristalizado este yeso, entonces sí podemos dejarlo guapo. Y la razón de dejarlo terso, liso, es porque vamos a estar horas analizando este modelo, o haciendo encerados de pronóstico, o haciendo trabajos protésicos. Y mucho mejor tener algo liso y suavecito. Y una vez que tenemos esto, ya está completamente montado el modelo superior. Lo mismo sería mucho más fácil porque nos quitamos el rollo de ensartar el arco facial con las nuevas platinas de montaje. En este caso, el de un articulador BioArt. Ahora bien, ¿para qué demonios sirve el arco facial? ¿Para qué me tomo la molestia de andar tomando arcos si lo puedo montar como se me pegue la gana? Es muy interesante, y aquí está la gran diferencia que nos ofrece la utilización de una buena instrumentación en un articulador semiajustable. En primer lugar, nos da la distancia del plano eje orbitario al plano oclusal. Luego, nos da la inclinación del plano oclusal. Por otro lado, la distancia del eje de rotación condilar a cada diente superior y la distancia radial del eje de rotación condilar a cada uno de los dientes inferiores. ¿Y qué rayos significa esto? Vamos a irlo analizando poco a poco. Y en lo que sería el plano horizontal nos va a brindar lo que sería la distancia intercondilar, la distancia del eje de rotación condilar a cada diente superior, igual que a cada diente inferior, y la posición facial del diente. La repercusión de la obtención de estos datos se darán cuenta que es bastante importante a medida que nosotros la vayamos explicando. Tenemos un par de modelos montados en un articulador semiajustable, y veamos en el plano sagital qué relevancia tienen las distancias de los planos ejes orbitarios, las inclinaciones, la distancia del eje de rotación a cada diente superior y, por supuesto, a cada diente inferior. Tenemos nuestro eje de rotación condilar, y de ese eje de rotación condilar podemos nosotros calibrar cuál es la distancia a cada uno de los dientes inferiores. Y si nos damos cuenta que los seres humanos tenemos un cierre mandibular en forma de arco, creo que empezarán ustedes a elucubrar que el arco de cierre de cada una de estas líneas es totalmente diferente. En pocas palabras, el arco es mucho más cerrado a medida que es más posterior el diente y mucho más abierto hacia más mesial nos vayamos en la mandíbula. La verdadera repercusión de esto es que los arcos de cierre son totalmente diferentes. Y aquí viene una de las explicaciones lógicas de por qué los dientes naturales tienen cúspides menos abruptas en los molares más posteriores y cúspides más abruptas o más puntiagudas a medida que nos vamos a premolares o a caninos. Y esto es un dato que nos proporciona el arco facial. Si nosotros quisiéramos complementar esto viene también en relación directa a la inclinación del plano oclusal en relación a nuestro eje de referencia. Y estos son datos inviolables y particulares de cada uno de nuestros pacientes. Ahora bien, sucede que al obtener el arco facial, estamos obteniendo un mundo de información. Distancia hacia los dientes superiores, que a su vez nos van a dar la distancia radial hacia los dientes inferiores, en relación a un plano oclusal o a una inclinación de un plano oclusal exclusivo y particular del paciente. Esto en relación al miembro superior del articulador, que es el plano de referencia que obtuvimos con nuestro arco facial, y por supuesto la distancia que existe de ese plano de referencia a lo que sería el plano oclusal. Todo esto en combinación nos da un cierre de arco único para este paciente y un cierre de arco único para todos y cada uno de los dientes. En pocas palabras, el hecho de tener un arco de cierre bastante aproximado a la realidad del paciente
significa que este paciente, a la hora de un cierre, cuando nosotros estemos probando, ajustando nuestras restauraciones, el riesgo de que exista un tropiezo o un contacto prematuro es mucho menor. Y más importante, el riesgo de que existan interferencias en movimientos mandibulares se minimiza. Porque muchas veces checamos una restauración, la revisamos, vemos los puntos de contacto, pero se nos olvida hacer excursiones o intrusiones y tenemos bastantes interferencias que son nada beneficiosas para el sistema nápico. Ahora bien, ¿qué pasa si montamos estos casos extensos en una bisagra? Para empezar, tenemos un eje de rotación condilar que no se aproxima ni por mucho al eje de rotación condilar del paciente. Cierto, de ahí parten las líneas y tenemos un arco de cierre que corresponde a un montaje arbitrario. El arco de cierre, aquí se darán cuenta, es mucho más vertical y aquí no se diga. Pero ¿qué pasa si hoy estoy de buenas y lo monté realmente como está montado, o se me ocurrió montarlo un poco más arriba al día siguiente, o con un poco más de descenso en el plano, o simplemente se me ocurrió inclinarlo más? Los arcos de cierre de estos dientes y del complejo de este articulador son totalmente desfasados a la realidad del paciente. Y eso nos va a quitar muchísimo tiempo de clínica, de sillón dental, ajustando restauraciones que son o que tienen contactos prematuros excesivos. En pocas palabras, creo que vale más la pena invertirle 45 segundos a la obtención de un arco facial que gastar 30 minutos ajustando una maldita corona que tiene puntos altos por todos lados. Este es uno de los beneficios de la utilización del arco facial. Seguramente para una corona, un par de coronas, un articulador de bisagra pueda funcionar perfectamente, pero casos extensos como estos realmente nos va a hacer batallar mucho en nuestra clínica, y sabemos que el tiempo de sillón es precioso. Yéndonos a otro articulador, en este caso el Artex, sigue siendo un articulador semiajustable con un poquitito más de sofisticaciones. Analicemos qué o para qué demonios nos sirve el arco facial en un plano horizontal. Vemos la arcada inferior y vemos nosotros que la distancia intercondilar y los datos que obtenemos de distancias de los ejes de rotación a cada uno de los dientes y la posición facial del diente son determinantes en lo que sería la dirección de los surcos y las crestas y de las concavidades palatinas. En este caso, un miembro superior con un modelo superior, nos daremos cuenta que tenemos movimientos de lateralidad y de protrusiva. En este caso ejemplifiquemos un movimiento de lateralidad hacia donde se dirige la flecha, y hacia donde se dirige la flecha es hacia donde va la mandíbula en este movimiento de lateralidad. Y sabemos todos nosotros, porque lo hemos aprendido, que este cóndilo representado en naranja pues va a salir. Y como sale la mandíbula hacia ese lado, y hacia ese lado es a donde va a estar el bolo alimenticio, se le ha dado el nombre de cóndilo de trabajo. El lado contralateral, su dirección, y esto debido a las limitaciones topográficas de la cavidad glenoidea, siempre va a viajar hacia adentro, hacia abajo y hacia adelante, en una dirección oblicua. Y como ese cóndilo se queda balanceando, entonces se le llama cóndilo de balance. Los gringos son más inteligentes en algunas cosas, y en este caso al cóndilo de trabajo le llaman working y al lado de balance le llaman non-working, y se quitan de rollos de balance y de trabajo. Ahora bien, analicemos, porque todo esto es una representación geométrica de los movimientos mandibulares. Y partiendo de que la mandíbula se está dirigiendo hacia donde va la flecha, si nosotros vemos que la cúspide, en este caso la medio vestibular del primer molar inferior, se sale para afuera, válgase la redundancia, observaremos que sigue una trayectoria hacia afuera. Sin embargo, no todo es tan geométrico.
Esto obedece a la cantidad de desplazamiento que tiene este cóndilo y a la posición de cada uno de los dientes. Y si trazamos una línea que nos dé el eje de rotación y el arco de traslado de esta cúspide, vamos a ver que sigue una flecha en este sentido. Sin embargo, estas direcciones de estos surcos deben de cambiar a medida que los dientes se van más o se posicionan más hacia adelante. Eso es un dato que nos da el arco facial. Y esto lo que nos indica es que vamos a evitarnos muchísimos ajustes de los surcos o de las cúspides cuando hagamos movimientos excursivos al estar probando nuestras prótesis, cualesquiera que éstas sean. Si nos vamos al lado de balance, nos daremos cuenta que si la mandíbula se va en ese sentido, como lo indica el cóndilo de balance, esa cúspide representada por el punto blanco, que es la cúspide disto-vestibular del molar inferior, va a tender a viajar en ese sentido. Sin embargo, como es un movimiento de arco, el hecho de tener una distancia intercondilar muy aproximada a lo que es en realidad del paciente, nos va a dar... Algo pasó ahí. Perdón. Sí, fue error mío, fue error de dedo, me disculpo con ustedes. Volviendo a esto, tenemos nosotros que el arco de traslado de este surco va a ser en esta dirección, que es el famoso surco de balance, que en dientes superiores se dirige hacia adelante en dirección oblicua y recorre el segmento estampador, pero cambia la dirección a medida que el diente se posiciona en una situación más mesial. Y estos datos son relevantes para el diseño de cualquier cara oclusal, de cualquier restauración, de cualquier material que ustedes vayan a realizar. En el modelo inferior tenemos la historia contraria. El mismo movimiento, la mandíbula sale y lo que se quedarían estáticas serían las cúspides palatinas de los dientes superiores que siguen esa trayectoria en un movimiento o en el lado de trabajo. Y en el lado de balance las cosas cambian y se darán cuenta que entre más distal el diente, mucho más distal la dirección del surco de balance. La relevancia de esto no era muy patente cuando utilizábamos metales preciosos. Todos sabemos de las bondades del oro y lo que alcanzábamos a ver era que el paciente medio se adaptaba a esta situación simplemente porque labraba sus propios surcos. Sin embargo, hoy, con las restauraciones totalmente cerámicas, con disilicatos de litio, con zirconias, con porcelanas, lo que podemos esperar si tenemos una interferencia en estos surcos es fractura. Y eso es un fracaso que no nos podemos permitir, sobre todo si podemos evitarlo. Y si analizamos la ventaja de tener distancias intercondilares promedio, podemos ver que los radios, que ya habíamos mencionado cuáles son, no son los mismos en esta distancia intercondilar a que si tuviéramos una distancia intercondilar mayor. Y daremos cuenta que los ángulos son totalmente diferentes, en consecuencia el traslado de esa mandíbula va a ser totalmente diferente y la dirección de esos surcos en nuestros encerados o en nuestras restauraciones tendrán por fuerza que ser totalmente diferentes. Hoy en día muchos articuladores están calibrados a 110 milímetros siguiendo los preceptos del triángulo de Bonwell. Realmente lo que tendríamos que hacer en estos articuladores que no tienen posibilidad de cambiar su distancia intercondilar es hacer los surcos un poquitito más amplios o verificar y volver a verificar y citar al paciente una semana después para verificar que los traslados de las cúspides ocurran por los surcos y no tener ninguna interferencia para que no ocurran fracasos catastróficos. ¿Qué pasa si montamos estos casos en una bisagra, casos extensos? Pues puede resultar que un día estuve de buenas y lo monté bien centrado, pero otro día no estuve tan de buenas y lo monté para este lado o para este lado. Y las cosas cambian total y radicalmente.
Y por otro lado, no tengo yo la menor idea de cuál es el traslado de los cóndilos y no puedo hacer movimientos excursivos en las bisagras. Así que muy importante estos pequeños datos, pero trascendentes, que nos proporciona el arco facial. Ahora bien, estas son fotos cortesía de Wigmix. Realmente son fotos que nos están tratando de vender la idea de que podemos transferir con muchísima precisión, con un arco facial, las relaciones que existen entre la calaca y el articulador. Se aproxima mucho a la realidad, realmente es un instrumento valioso y sobre todo fácil de usar y que nos proporciona muchísima información. Ya acabamos con el arco facial, ya montamos el modelo superior. Y si la pregunta fuera ¿para qué demonios sirve el arco facial?, la respuesta sería para montar el modelo superior en un articulador semiajustable. Sin embargo, si han seguido esta plática, nos daremos cuenta de que los datos que proporciona son relevantes. Y estos datos son la distancia del plano oclusal al plano eje orbitario, la inclinación del plano oclusal al plano eje orbitario, la distancia de cada uno de los dientes superiores al eje de rotación condilar, la distancia radial, muy importante, de los dientes inferiores al eje de rotación condilar, y en el plano horizontal nos puede dar distancia intercondilar y la posición facial del diente. Unos tienen que ver con la altura y el diseño de las cúspides, otros factores tienen que ver con la dirección de los surcos y de las crestas. Habiendo terminado con el modelo superior, ahora vamos a ver qué demonios hacemos con el montaje del modelo inferior. Y muchas veces se nos ha exigido que todos los casos los montemos con un registro de relación céntrica. Pero si vemos un paciente que aunque esté levemente fuera de relación céntrica, o que esté fuera de relación céntrica, pero sus articulaciones se han adaptado a esa discrepancia, no hay sintomatología, no hay desgastes, entonces ¿para qué demonios tomar un registro de relación céntrica? No sé si me explico. Si nos llega un paciente con alguna sintomatología, no podemos montarlo, porque simplemente no va a funcionar. Tenemos músculos espásticos que nos impiden llevar a este paciente a relación céntrica. Pero si por otro lado tenemos un paciente que está muy cómodo con su posición, aunque no tenga esa concordancia entre relación céntrica y máxima intercuspidación, lo más recomendable es tomar un registro en conveniencia habitual y no manipularlo a una posición en la cual probablemente no se sienta incómodo. Y para hablar del registro de relación céntrica, primero tendríamos que definir qué rayos es relación céntrica. Y hoy en día se acepta que la relación céntrica es una posición óptima y firme del cóndilo en su cavidad de glenoidea, descansando sobre ese colchón que se llama disco articular. Hay muchas personas que proponen que la posición de relación céntrica es la más posterior, superior y media, otros que la más posterior, anterior y media, y esto es como la receta de los chiles en nogada, cada quien tiene su receta para la relación céntrica. Hoy en día podemos concluir que es una posición óptima del cóndilo en relación al disco y en relación a la cavidad glenoidea, y muy interesante, de ahí salen y ahí regresan todos y cada uno de los movimientos mandibulares. Y si analizáramos los movimientos mandibulares, vemos que en un movimiento de apertura, el cóndilo rota primero y cae. Y eso nos permite una apertura de hasta unos 25 milímetros. Pero si nos vamos a echar una hamburguesa de 3 pisos, necesitamos abrir más. Y tenemos que llegar a 40, 42 milímetros. Y entonces el cóndilo se traslada. Lo interesante de esto es que el cóndilo debe regresar a su posición de relación céntrica. Ahora bien, muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que presentan ruidos articulares, generalmente chasquidos, o pacientes que tienen limitación de la apertura. Y lo que sucede en esos casos es que el disco articular sale disparado hacia adelante por una excesiva presión del cóndilo, por diversas causas, como podría ser pérdida de dimensión vertical, ausencia de contacto de los segmentos posteriores o parafunciones.
y entonces el cóndilo se encontrará descansando en la parte retrodiscal o en la zona de inserción del disco, y resulta imposible y además inútil intentar tomar un registro de relación céntrica. En pocas palabras, estas fotografías, cortesía de la profesora Annika Isbrecht, nos muestran a un cóndilo en relación céntrica descansando sobre el disco articular. Y aquí podemos tomar un registro de relación céntrica. Sin embargo, el disco a veces se nos va para adelante y está desplazado y se empiezan a generar estos chasquidos. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de recapturar estos discos con terapias de guardas oclusales antes de atrevernos a tomar un registro de céntrica, porque si no estaríamos perpetuando esta condición dañina para el paciente. O discos más adelantados que muchas veces ya impiden el avance del cóndilo hacia adelante en una máxima apertura y que nos limitan esta apertura. O cosas peores, el disco empieza a deformarse y el cóndilo se queda atorado. Estos son casos ya de desplazamientos anteriores del disco sin recapturación, y es imposible intentar siquiera montar los modelos para ejercer un diagnóstico. Primero tenemos que intentar recapturar el disco. Y luego, peor aún, cuando el disco literalmente ya desaparece, o mejor dicho, la zona retrodiscal se desgarra y empezamos a generar osteofitos, problemas de artrosis. Eso que aparece con el disco en alguna época fue un venerable disco, todo lo demás está siendo devastado. Imposible tomar registros de céntrica. Y esto, aunque son apenas las 10:45, quiero decirles que es mi corte favorito y queda perfectamente cuando se hace lenta y suavemente. Regresando a lo que sería relación céntrica. La relación céntrica es una posición que no debe ser forzada. Y muchas veces, cuando esta posición era forzada, íbamos o llevábamos el cóndilo mucho más atrás de la posición óptima, de una posición cómoda, en la cual el paciente se sentía a todo dar. Hay muchísimas técnicas para forzar acéntrica, pero solamente hay una para inducir acéntrica, y esa es el guarda oclusal o un desprogramador anterior. Sabemos nosotros que hay manipulación bimanual guiada, manipulación unimanual guiada, todas y cada una de ellas implican ejercer fuerza en la barbilla y llevar al cóndilo lo más posterior posible, siguiendo los preceptos de que esta era la posición de relación céntrica. Y a veces teníamos que meter hasta el pie para poder llevar al paciente a una posición más posterior. Sabemos también que existen calibradores, en este caso los calibradores de Majorris, los cuales íbamos añadiendo estas tiras de metal para intentar llevar al cóndilo a la parte más posterior. Si en estos casos teníamos un pequeño desplazamiento anterior del disco, el hecho de llevar al cóndilo aún más atrás iba no solamente a perpetuar, sino a volver peor la situación en la cual llegaba este paciente. Lo que hoy usamos en pacientes que no tienen sintomatología es un pequeño bloque de acrílico, que elegantemente se llama jig de Lucia, y que no es otra cosa más que un pedacito de acrílico que nos brinda la posibilidad de borrar un reflejo propioceptivo que todos nosotros traemos, desprogramamos o engañamos al sistema neuromuscular, y además nos crea un espacio para el material de registro, sea cual sea este. Es interesante desprogramar el sistema neuromuscular porque todos estamos acostumbrados a cerrar en máxima intercuspidación. Y eso obedece a que tenemos un reflejo propioceptivo. Y ese reflejo propioceptivo lo dan principalmente los dientes posteriores porque tienen mucha mayor cantidad de propioceptores en lo que son las raíces de estos dientes posteriores, y son los que nos dictan cómo tenemos que cerrar. El hecho de colocar este desprogramador anterior significa que tenemos menos capacidad propioceptora, engañamos a los músculos, sobre todo a los pterigoideos externos, para que estos no guíen a la mandíbula hacia donde estaban acostumbrados, sino a una verdadera situación o posición de relación céntrica. Sin embargo, el arma mortal para desprogramar, para interferir con el reflejo propioceptivo y sobre todo para
aliviar pacientes con espasmos musculares y problemas articulares es el guardaoclusal. Así que no hay manera de montar un caso de un paciente con sintomatología sin una previa terapia de un guardaoclusal. El jig de Lucia muy fácil de fabricar, simplemente hacemos una incorporación de acrílico y lo colocamos en los dientes anteriores, teniendo cuidado de no tocar las papilas palatinas o la papila palatina, porque ya sabemos todos que el acrílico arde. Y una vez que lo tenemos, probamos con papel de articular y lo que queremos es obtener solamente un puntito. En este caso, en este jig de Lucia, vemos que tenemos 2 puntos. Simplemente rebajamos uno y lo que queremos es incrementar lo suficiente la dimensión vertical para que desocluyan todos los dientes posteriores. En pocas palabras, es hacerlo lo más delgado posible, pero al mismo tiempo que ningún diente posterior ocluya. Porque en el momento que un diente posterior contacte, el reflejo propioceptivo nos va a obligar a ir a un cierre de máxima intercuspidación. Lo que queremos con el jig de Lucia, al momento de que el paciente cierre para obtener el registro, es que tanto el macetero como el temporal, que son músculos elevadores, se contraigan. Y al que queremos totalmente relajado es al fascículo inferior del pterigoideo externo, que todos nosotros sabemos que es el músculo encargado de sacar a la mandíbula de relación céntrica, ya sea para adelante o para cualquiera de los dos lados. Y aquí viene una situación muy interesante. Platicando con el doctor Brindis y con la genialidad que él tiene, él define a la relación céntrica como la relajación total del pterigoideo externo. Muy interesante el concepto. Tendremos que hacer unas plantillas. En este caso, repito, las estoy haciendo con cera porque yo monto mis modelos inmediatamente después de obtener el registro. Sin embargo, puede ser con vinil polisiloxano, con poliéter o con algunas de las hojas especializadas para obtener registros. Verán que este registro tiene en la parte anterior un corte en forma de V. Eso es para permitir el espacio del jig que va a permanecer en boca, y un refuerzo en la parte media. Esto es para evitar que se pandee o se doble el registro a la hora de retirarlo. Y una vez que tenemos esto, sellamos perfectamente, el paciente ya está siendo desprogramado con el jig y calentamos la parte donde queremos nosotros las huellas de los dientes, lo llevamos a boca, presionamos en contra de la arcada superior y suavemente verificamos que el paciente cierre para imprimir las huellas de la arcada inferior. No es una manipulación, es simplemente una guía. El paciente ya está desprogramado, ya sea con el guardaoclusal, ya sea con el jig de Lucia. Y esperamos a que enfríe la cera. Conviene darle un pequeño doblez a la plantilla de cera hacia arriba para identificar muy fácilmente cuál es la parte superior del registro. La manera para retirar el registro consiste en lo siguiente, para que éste no se deforme. Sostenemos el registro con una mano y le pedimos al paciente que abra. En pocas palabras, en este momento está abriendo el paciente, pero sostenemos el registro en contra de los dientes superiores. Aquí ya se despegó el miembro inferior o la arcada inferior y luego lo regresamos a que cierre y empujamos hacia abajo al mismo tiempo que el paciente abre. De esta manera no tenemos distorsión. Muy importante verificar que el registro embone perfectamente, se acople perfectamente a las caras oclusales. Que no hayamos impreso con la cera o nuestro material ninguno de los tejidos blandos, porque si no, nunca va a sentar. Recordemos que la presión de la cera o de cualquier material de registro es muy diferente a la presión que ejerció el material con el que obtuvimos la impresión al tener nosotros los modelos. Y una vez que está hecho esto, viene un cambio. Hay muchos articuladores nuevos que tienen un seguro de céntrica que impide que los cóndilos se salgan de su posición. Pero conviene ponerlo a 60 grados porque de esta manera encajamos e impedimos que el cóndilo se salga hacia adelante. Y luego hay que compensar el vástago incisal. Recordemos nosotros que
El jig de Lucia ocupa un espacio y ese espacio necesitamos nosotros compensarlo para que el vástago incisal nos vuelva a quedar a cero. Hay dos maneras de hacerlo relativamente fáciles. Una de ellas es con un calibrador medir la distancia o el grosor del jig, y eso significa la cantidad de incremento de la dimensión vertical que tuvimos. La otra es con el mismo calibrador medir la distancia o el grosor de la cera en la última huella y multiplicarlo por 3. Nosotros sabemos que el cierre de arco de un ser humano tiene una relación de 3:1. Sin embargo, una de las maneras más cómodas que hemos encontrado es una técnica que dice no nos hagamos, generalmente son 2 milímetros, más o menos 2 milímetros. Y una vez que lo tenemos compensado, esto quiere decir, abrimos el articulador 2 milímetros para que a la hora de quitar el registro nos quede en 0, lo verificamos que la tabla incisal corresponda con el pin incisal, y en este caso no. Y volvimos a cometer el mismo gravísimo error de hacer un modelo con un zócalo o unas retenciones muy grandes. Así que recortamos eso y ahora sí, paso importantísimo, fijarlo. En este caso, con unos tubitos y cera pegajosa, podemos usar palillos, podemos usar pistolas de esas de silicón, se las podemos robar a la tía que hace las manualidades, pero el caso es que esté perfectamente fijo el modelo antes de añadir el yeso. Y de nueva cuenta, añadimos muy poco yeso, muy fluido, para evitar la excesiva expansión del yeso a la hora de que éste cristaliza o fragua. Y a final de cuentas, verificar que los cóndilos no se salgan de su posición. Esto se constituye en uno de los principales errores a la hora de montar un modelo. Verificar perfectamente que los cóndilos no se salgan de su posición. Y verificamos, en este caso tenemos el cierre en la parte superior, lo que sería relación céntrica, y en la parte inferior máxima intercuspidación. Los articuladores tipo arcón nos dan la posibilidad de calibrar esto y vemos un pequeño espacio, y es una sola referencia en los incisivos laterales del lado izquierdo de la paciente, corresponden a un pequeño espacio que existe en el montaje. Pero cuando lo llevamos a máxima intercuspidación, todos los dientes contactan, como ven en las imágenes inferiores. Esta es una manera de corroborar que el montaje está bien hecho. De nueva cuenta vemos el pequeño desfase que tenemos en los laterales superiores del lado en los laterales del lado izquierdo, y cómo corresponde la manera de ocluir en céntrica del paciente con cómo ocluye el articulador en céntrica, y en esta imagen vemos cómo ocluye el articulador en máxima intercuspidación y cómo ocluye el paciente en máxima intercuspidación. Una vez que tenemos hecho esto, procedemos a obtener un registro de protrusiva, y esto es muy sencillo de hacer. El registro de protrusiva nos sirve para obtener la angulación de las cajas glenoideas. Recordemos nosotros que el registro de protrusiva es simplemente llevar al paciente a máxima protrusiva y con el material de su elección obtener un registro de esa posición de máxima protrusión. Volviendo a analizar esta imagen, vemos que cuando la mandíbula hace una protrusiva, sigue una angulación que corresponde al ángulo de la eminencia articular, que a su vez es exactamente lo mismo que la raíz transversa de la apófisis cigomática del temporal, o en pocas palabras, la rampa por la cual desliza el cóndilo y el disco en una protrusiva. Y al obtener un registro de protrusiva y capturar esa posición de protrusiva, estaremos obteniendo lo que sería la angulación de la cavidad glenoidea que queremos nosotros para nuestro articulador. Los nuevos articuladores tienen cajas glenoideas en forma de S itálica, es decir, no son rectas, como en el caso de los primeros modelos de articuladores semiajustables, y obedece un poquito más a esa curvatura que existe de la trayectoria condílea en un movimiento de protrusiva. Importante el registro de protrusiva porque esta angulación de los ángulos de la eminencia nos va a dar prácticamente la clave para ver qué tan altas o qué tan cortas o qué tan chatas pueden ser nuestras cúspides. Si tenemos una angulación, como está esquematizado en color naranja,
resulta fácil entender que las cúspides van a ser más picuditas que si tuviéramos un ángulo de la eminencia como el esquematizado en el azul. En pocas palabras, la angulación de la eminencia, que es más vertical, casi tendiendo a unos 45 grados en el color naranja, nos va a permitir hacer cúspides poquitito más picuditas, más altas, más abruptas. Sin embargo, si tenemos una angulación del ángulo de la eminencia a unos 30 grados, como el esquematizado en azul, nos está dictando y nos está obligando a hacer cúspides mucho más chaparras o no tan altas. ¿Qué pasa si a una angulación de 45 grados le pongo cúspides de 30 grados? Absolutamente nada. Pero ¿qué sucedería si a una angulación del ángulo de la eminencia le pongo cúspides a 45 grados? En cualquier movimiento de lateralidad o de protrusión o en cualquier excursión, esto va a interferir. Mucho más benévolo cuando utilizábamos oro. Hoy los resultados o las consecuencias son catastróficas porque se descarapela la porcelana, se fractura la porcelana o se fractura toda una restauración totalmente libre de metal. Analizando y recapitulando, en conclusión, imposible pensar en la odontología de hoy, en la cual nos estamos aventando a hacer casos mucho más complejos en un articulador que no sea semiajustable. Todos los datos que proporciona el arco facial, una correcta manipulación de los registros, un preciso montaje, pero sobre todo una increíble precisión y exactitud de los modelos que vamos a montar, son imprescindibles para obtener una buena instrumentación. Cada día nos metemos en odontología mucho más complicada, mucho más apasionante, mucho más compleja. Imposible solucionar un caso de All-on-4 o cualquier tipo de rehabilitación o restauración sobre implantes sin la utilización de un arco facial. En pocas palabras, nos choca tener estos fracasos. Se fracturan las barras de prótesis soportadas por implantes. Bendita sea la propiedad del oro de poder desgastarse y adaptarse, pero a veces generamos lesiones donde no deberían existir, como estas afracciones. En otros casos tenemos fracturas de las restauraciones provocadas por fuerzas excesivas y mal diseño de postes. Los nuevos materiales se están descarapelando en dientes posteriores, no por culpa de los materiales, sino por no haber puesto perfecta atención a los patrones de masticación y movimientos de los pacientes, o desgaste de restauraciones, o por qué no, de nueva cuenta, generar lesiones donde no deberían de haber existido, por simples y viles interferencias y contactos no deseados que perfectamente podríamos haber evitado con la utilización de esta cosita que se llama instrumentación semiajustable mediante el uso del arco facial. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a toda la asistencia, una gran asistencia esta mañana. Con esta conferencia cumplimos un año en COA de webinars continuos. Hemos logrado 18 webinars en los últimos 12 meses con más de 5,000 asistentes a estos. Y todo esto es posible gracias a ustedes y es posible gracias a amigos como Fernando Mercado, que el día de hoy vienen a compartir sus conocimientos. Creo que el día de hoy, con esta conferencia, tenemos un archivo de un gran valor para la educación, para la formación de futuros odontólogos. Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a Héctor y todo el equipo de Inteligencia Dental.